¿Qué tal? Buenas noches para todos. Acá estamos, edición número 31 de Independiente No Duerme en este jueves 1 de septiembre de 2022, en un horario en este momento algo convulsionado, obviamente por cuestiones ajenas a lo que tiene que ver con Independiente, cuestiones que obviamente aquí en nuestro espacio no vamos a ahondar porque no es el objetivo claramente del espacio, pero que desde mi lugar, desde mi óptica y desde mi opinión, posiblemente errónea, pero por lo menos creo que es algo a tomar en cuenta. Lo que ha ocurrido, para quien no está al tanto, se habla de una presunto atentado a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y alguno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con Independiente? Bueno, desde mi lugar, insisto, es simplemente una opinión, creo que es algo para estar atentos, tomando en cuenta el sacudón político, el revuelo político que genera un hecho de estas circunstancias, y tomando como referencia que si miramos las listas que se presentan para las elecciones, fundamentalmente quizás Unidad Independiente, y lo que iba a ser en principio la lista de agrupación independiente, vemos que claramente, como venimos diciendo hace mucho, la política está metida dentro de por lo menos algunas de las agrupaciones que se presentarían a elecciones. Recordemos Unidad Independiente con Cristian Ritondo a la cabeza, iba a decir no, a la cabeza no, pero sí con Cristian Ritondo como uno de sus representantes, con Néstor Grindetti como candidato a vicepresidente segundo. Después tenemos del lado de la agrupación independiente que se iba a presentar Manuela Sánchez, que no sabemos en qué quedó su candidatura, pero iba a presentarse como candidata a vicepresidenta para agrupación independiente, quien era funcionaria de la gestión de Jorge Ferraris y de Avellaneda, identificado con el Frente de Todos, de hecho hoy ministro de Hábitat y Desarrollo. Entonces, todo este contexto me parece que por lo menos hace que tengamos que estar atentos en el mundo independiente para ver si esto puede promover algún tipo de cambio en las listas. También se me viene a la cabeza Palazzo, que hoy es diputado del Frente de Todos, que está con la gestión de Moyano. Digo, es un tema que nos excede por completo a lo que es independiente, pero que por lo menos creo que hay que abrir los ojos y prestar atención para ver si puede llegar a generar algún tipo de movimiento o algún cambio en la lista. Tengan en cuenta que hasta el 12 de septiembre pueden darse los cambios en las listas que todavía no están definidas, más allá de que tanto de Unidad Independiente como gente independiente se hable a grandes rasgos como que en los puestos importantes no habría cambios. Bueno, esto creo que es un hecho que cuanto menos tiene que hacernos prestar la atención para ver si puede generar por ahí, fundamentalmente del oficialismo, algún tipo de modificación en lo que respecta a su lista en particular. Y en todo este contexto, que ahora le vamos a charlar con Cris Alonso, empieza a surgir también la posibilidad de Bertoni como posible candidato, pero ahora lo vamos a desarrollar. Primero quiero saludar a mi co-keeper, como digo siempre, a mi querido amigo Cristian Alonso. Cris, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Gonza querido, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la gente que veo que se va sumando como siempre. Agradecido en este caso nosotros de que tanta gente se vaya sumando noche a noche para hablar un poquito sobre nuestro queridísimo y amado Independiente. Hoy una noche conmocionada, como es una gran introducción sobre lo que está pasando tanto en el país como en el club. Bueno, obviamente con contrapuntos, pero digo, en una noche convulsionada por lo que acaba de pasar a nivel nacional y creo que mañana va a tomar trascendencia, obviamente internacional también, esto del presunto atentado contra la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Que obviamente desde este lado repudiamos, porque estamos hablando de la vida de una persona, ¿no? Bien, con respecto a lo que nos atenta Independiente, atenta no es una buena palabra para usar en este caso, pero con respecto a lo que nos tiene que ver con Independiente, bien, está bueno mencionar lo que recién decía Gonza, de que hay que estar atentos ahora de cómo se va barajando la cuestión política en Independiente, porque está claro que la cuestión nacional no está
esquiva a lo que es la política interna de Independiente, sobre todo en la lista del oficialismo, ¿no? Donde había candidatos que pertenecen, obviamente, desde el lado de la política nacional, a diversos grupos y en el oficialismo más, sobre todo al frente de todos, ¿no? Así que hay que ver cómo se termina desarrollando esto, pero en el medio nace la posibilidad, algo que ahora lo vamos a charlar con Gonza, invitamos a la gente también a debatir con el tema de Bertoni, eh, algo que se viene barajando desde hace muchos años, la posibilidad de que Daniel Bertoni sea finalmente candidato a presidente de Independiente, ¿no? Porque es algo que en ocasiones anteriores, Bertoni es un tipo que estuvo de un lado o del otro siempre vinculado a la política de Independiente, a veces no tan bien visto, a veces no tan mal visto, pero digo, se juntó con diversos políticos en la historia de Independiente, sobre todo en la historia reciente, eh, o reciente de este siglo por lo menos, y ha generado amores y desamores a la hora de vincularse, ¿no? Desde distintos lados, incluso también en la política nacional. Eh, Sí, 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 tal cual. Así que, bueno, tenemos largo y tendido para desarrollar, pero esto nace a partir de, además de los rumores, digo, eh, además de esos rumores, hay una encuesta dando vueltas, o hay varias dando vueltas. Una llegó a través de correos electrónicos, me la hizo llegar una oyente de este espacio, que a mí sinceramente no me llegó, pero en otro momento antes de que se abra el proceso electoral, allá por noviembre del año pasado, eh, sí se vinculaban o sí aparecían algunas eh, encuestas que generalmente circulaban por consultoras desde los sectores opositores, ¿no? En este caso parece ser que la consultora que está haciendo llamados telefónicos y también encuestas a través de correos electrónicos es parte del oficialismo o trabaja para el oficialismo en ese caso, ¿no? No tiene nada de malo, digo, es algo que hacen todas las agrupaciones políticas para tantear un poco el espectro, para ver qué opinaría la gente por uno o por otro candidato. Y bueno, eh, en ese sinfín de posibilidades es que aparece Daniel Bertoni como un posible candidato a presidente por agrupación independiente, justamente. No sé si Gonza estás al tanto, no sé si eh, querés contar un poco, Gonza, de la charla que tuviste hoy, tal vez, si no, no contamos nada, pero es una posibilidad que está bastante abierta. Sí, a ver, yo de mi lugar hablé con un entorno bastante cercano, consultando por esta información que venía dando vuelta, por lo menos para saber si era algo factible o simplemente rumores de redes sociales, como suele ocurrir en algunas oportunidades. Y la realidad es que no me desmintieron nada. No me lo confirmaron, porque la verdad que no puedo decir que me hayan confirmado porque no me lo confirmaron, pero a la hora de repreguntar si esto realmente era solamente un rumor, no hubo desmentida. Sí, lo que puedo un poco contar es que por el momento no se sabe muy bien, por lo menos una información certera de su futuro en relación a, en caso de ser candidato, y porque, insistimos, no lo han descartado de su entorno, sí lo que me dicen es que está a punto de firmar un contrato con una cadena televisiva para la transmisión del Mundial. Entonces, bueno, eso también puede hacer especular un poco con, por lo menos de mi lugar también, con qué puede ocurrir con el futuro de Daniel Bertoni, porque también tenemos que pensar, el Mundial va de 20 de noviembre hasta 20 de diciembre, si no me equivoco, 21, 22 de diciembre. Y en ese contexto, bueno, Bertoni llegase a presentarse como candidato, la realidad es que habría que pensar incluso en una licencia. También habría que pensar si se llega a firmar este contrato con una cadena televisiva, si va a tener una exclusividad, lo cual podría hacer que esas chances se diluyan. Pero como bien vos marcabas, Cris, es alguien que sobre todo en la última década, porque recordemos que en el 2004 fue entrenador y creo que después de ese
paso como entrenador, ya arrancando esta nueva década, del 2010 en adelante, empezó a sonar un poco más fuerte la figura de Bertoni desde el tinte político. Y ese historial que maneja Bertoni en cuanto a declaraciones, de deseos de participar en la política independiente, lo pone hoy en un escenario que ya con una información que desde ambos lados teníamos, tanto vos como yo, sobre una posible candidatura, hoy hace que esto se refuerce aún más. Sí, estamos de acuerdo, estamos en sintonía. Digo, hay otros nombres también que se vinculan con el oficialismo, que se vienen vinculando desde hace un tiempo, y uno por lo que estuvimos averiguando también, no hay nada descartado, no hay nada caído, y hay varias posibilidades, pero la de Bertoni, la de Daniel Bertoni hoy es tal vez la más reciente, tal vez una jugada del oficialismo de poner una figura, una gloria, para, para tener una especie de posibilidad de competencia, porque yo creo que ahora el oficialismo está sin chances de poder competir o de hacer una elección digna de pelear para ganar. Digo, está claro y seguramente todos piensen igual, que Agrupación Independiente va a salir tercero cómodo en estas elecciones. Pero bueno, entiendo que habrá gente que puede llegar a apoyarlo, lo cual es más que viable. Pero, como saben, hay tiempo hasta el 12 de septiembre para presentar a los... 12 de septiembre dije, no, 21, ¿no? ¿O dije mal? Yo tengo entendido que es el 12 de septiembre el Está cierre. bien, no, perdón. Me agarró un matete, perdón. Me gusta la palabra matete. No, Poco hay tiempo antiguo, hasta el Se 12 te de cayó el septiembre. documento. ¿Cómo? Se te cayó el documento, digo. Sí, Ah. ya se me cayeron un par de millones de los números, ¿no? Pero digo, hay tiempo hasta el 12 de septiembre, bueno, quedan 11 días, y la verdad es que todavía el oficialismo sigue brillando por la ausencia en cuanto a los nombres, ¿no? De ese trinomio y del armado de la lista también, digo, antes del 12, o el 12 de septiembre, mejor dicho, tiene que aparecer la lista de cada uno de las agrupaciones que va a finalmente presentarse en elecciones, y en el oficialismo todavía está ese hermetismo de, bueno, ¿qué candidato va a haber? De Hoy, hecho, como Cris, decíamos, perdón que te interrumpa, ¿te acordás sí, que hace poco, no sé quién fue, no me recuerdo bien quién fue el que habló, pero que se dio a conocer la noticia de que aparentemente esta semana el oficialismo ya iba a oficializar su trinomio? justamente creo que hoy va a ser el día, porque generalmente los jueves, o históricamente en estos últimos tiempos, había reunión de agrupación independiente ahí en su, En su sede. en su sede, unidad básica, búnker, no sé cómo le quieran decir, cerca de la sede independiente. Eh, pero bueno, en este caso todavía no se hizo público ese trinomio, que por ahora tenía otros dos candidatos que no se habían descartado para nada. Uno era Sergio Palazzo y el otro era Luciano Nakis. Lo habíamos dicho, lo habíamos contado acá, incluso él después públicamente lo afirmó también. Luciano Nakis lo que quería, Luciano Nakis, histórico dirigente, o por lo menos el apellido, ¿no? Vinculado a la lista roja, pero en ese caso con la posibilidad de formar parte de agrupación independiente para presentarse en elecciones. Sergio Palazzo, bueno, el actual director deportivo del club, hombre muy vinculado al sindicalismo, obviamente por su trabajo como secretario general del sindicato de bancarios. Eh, y ya saben, obviamente, el que tomó la decisión de no ir a buscar a Falcioni una vez, sino dos veces. Y actualmente, bueno, quien toma las decisiones deportivas del club, desde la salida del Puma Damiani, que es parte de la lista de agrupación independiente tradicional o unidad independiente, quien se fue del club hace ya creo que más de un año. Eh, no sé, sinceramente que me llama la atención que haya Bueno, es que igual tanto esto que decís hermetismo. de que por lo general los jueves su agrupación independiente reunirse y que podía ser hoy el día para que presenten a su trinomio, tomando en referencia a esto que se ha dicho al principio de la semana, digo, me sigue dando vuelta un poco de que quizás, no porque quiero insistir en el tema, sino porque realmente impacta la política nacional a nivel club. Habría que ser muy necio para pensar que Independiente es un ente totalmente aparte. Digo, hay que ver si este hecho que ocurrió hoy no ha sacudido un poco la interna también de agrupación independiente de acuerdo a quienes iban a presentarse. Reiteremos algo que creo que es importante.
que todavía se sostenía la posibilidad de que Manuela Sánchez vaya como vicepresidente por parte de Agrupación Independiente, y que Manuela Sánchez integraba, era funcionaria de la gestión de Jorge Ferraresi en Avellaneda, que quien ya no está al mando de la Intendencia de Avellaneda por razones que lo llevaron a ser ministro de Desarrollo y Hábitat en la Nación. Entonces, me queda un poco dando vuelta a eso que decís, de que justo hoy, que suele haber reuniones los jueves de Agrupación Independiente y que esta semana parecía en la cual se podían los nombres de los candidatos, con todo esto que haya pasado, no se haya ni siquiera dado a conocer. Recién entré al Twitter de la Agrupación Independiente a ver si por lo menos había alguna información de alguna reunión de comisión directiva de la agrupación, y tampoco hay nada, ¿no? A ver, Cris, no sé si ahí me escuchás. A ver, el resto de la gente, no sé si me escucha, alguno que levante la manito, porque por ahí el problema es mío. Si alguno puede levantar la manito como para yo quedarme tranquilo, que no me quedé solo. A ver, ahí lo estoy tratando de agregar otra vez a Cris. Cris, a ver si me escuchás Hola, ahí. Gonza, ¿me escuchás? Sí, ahora Sí, sí te no sé, escucho le perfecto. agarró a mi celular, agarró un problema, seguramente, algo que nos tiene acostumbrado, Independiente no duerme, ¿no? Ahí lo veo a Miguel que saluda, veo Gracias, a Miguel, Robert, Robert y todos los que lo levantan veo la a mano. Después les Sanitista, veo a la pedí, gente que levanta la mano, genios, Nati, Leandro, bueno, que sí, que están escuchando. genios todos. Bien, sí, yo No sé hasta dónde me escuchaste. no, escuché todo, la parte de la Ah, reunión, la parte de que no sabías de que habías entrado a Unidad Independiente, perdón, a Agrupación Independiente, a ver si había habido alguna reunión, pero no habían comunicado nada. Yo me no, quedé. ¿sabés que hay un tuit del 28 de agosto otra vez repitiendo lo que fue su gestión, de que salvaron las copas, de que la pileta, bueno, no sé, se quedaron en el tiempo, me Lo parece. vi ese spot, que creo que es ya tiene algunos años, no es de ahora. Sí, creo que lo usaron para las elecciones del 2017, si no me equivoco. O incluso antes de estas fallidas en 2021. No, creo que lo usaron sí, durante el año, en el 2021, o en el 2020, me parece. Pero sí, es el mismo video, llamado a un llamado a la acción, esto de los. Bueno, nos quedamos, ayer no pudimos hablar porque ayer estuve hablando con Penco, nos quedó ese análisis del spot que dio a conocer o de las propuestas que dio a conocer, gente de Independiente también, a través de un video con sus principales candidatos, Sí. que recibió también amores, elogios y críticas, hubo un poco de todo. Pero bueno, nada, cosas que pasan en la política independiente a menudo. Pero bueno, ese video justamente de Agrupación Independiente, sí, me parece que ya se quedó un poquito en el tiempo, y que de hecho es, bueno, es el famoso autobombo, en un momento donde tiene muy poco tacto, ¿no? Como para hacerlo. Pero bueno, volviendo a los posibles candidatos, digo, yo no sé si, digo, si me tengo que poner en el lugar del oficialismo, no sé si sería una mala jugada ponerlo a Bertoni, porque digo, capitalizaría algunos votos, supongo que por cariño de la gente y demás, aunque no sé qué pergamino, con todo el respeto que se merece Bertoni, en la política tendrá Bertoni, desde lo futbolístico, algo, eh, incuestionable, ¿no? Obviamente, y por todo lo que le dio Independiente, ídolo de Independiente, y súper agradecido a lo que le dio a Independiente de por vida, ¿eh? Sobre todo por albergar al maestro en un determinado momento del inicio de su carrera, pero eh, a mí me genera un par de, pero sobre todo lo digo por la vinculación que tuvo con distintos actores políticos, digo, de la política Sí, nacional, eso te iba a de la remarcar. política del club Sí. también. De hecho, de la política nacional, Cris, recordemos que la verdad que por eso también hace un poco de ruido, tomando en cuenta que la agrupación independiente, como estamos diciendo, por ahí su tinte político está más ligado al frente de todos. Bertoni, a mediados del año pasado, tuvo una reunión y con un video de por medio con Patricia Bullrich, Uh-huh. donde él dice: estoy acá con Patricia, la futura presidenta de los argentinos. Entonces, es como que de algún modo cuesta imaginar, por ahí
termina siendo más fuerte, como bien vos decís, la figura de Daniel Bertoni en sí, que todo su historial, o como uno quiera llamarlo, su vinculación con dirigentes políticos más vinculados por ahí a Juntos por el Cambio con el macrismo, ¿no? Sí, a mí ya lo saludamos también a Miguel ahora, para meterlo en el debate y a toda la gente que quiera participar, obviamente invitada. Me llama la atención, digo, porque no es la primera vez que se habla de Bertoni como candidato. Ahí Gonza haciendo un laburito de investigación, estuvimos viendo un poco la fecha. Bertoni amagó con esto de la posible candidatura o de involucrarse en la política. Digo, incluso mucho tiempo antes de que se hable de Bertoni como candidato, se hablaba de Bertoni como dirigente en épocas donde, bueno, donde estaba por lo menos por salir comparada, por llegar Cantero. Antes, en la segunda gestión de comparada, también se habló de la posibilidad de que Bertoni sea dirigente. Después, digamos, no se terminó concretando. Y ahora, digo, después de haber amagado a ser candidato en 2014, si mal no recuerdo, Sí, 2014. con Independiente todavía antes del ascenso, estamos hablando, y después cuando llegó el momento, digamos, De eh, hecho, Cris en sí. 2014 dio una nota en Independiente el Gran Campeón y dijo dos frases que, bueno, te resumen un poco el nivel de que después andás a ver qué pasó en el medio, pero Ujú. decía, la semana que viene, esta nota es del 22 de mayo de 2014. Decía, la semana que viene presentaremos nuestra candidatura y después decía, el grupo económico que me acompaña tiene soluciones para el club. A ese nivel llegó a estar en 2014. Después, bueno, como bien decimos, ¿no? En el medio pasaron cosas, las cuales desde mi lado desconozco, pero hasta ese nivel llegó Daniel Bertoni a ponerse en relación a querer participar de la política, ¿no? Sí, está claro bueno, que en ese momento me parece que o dio un paso al costado o tal vez dio un paso al costado viendo eh, viendo cómo se asomaba en ese momento la figura de Hugo Moyano, que terminó siendo semanas más tarde, porque las elecciones fueron en junio. Sí, en Pero un contexto de crisis, donde se ha armado un comité de crisis por la salida de Cantero sí, anticipada. digo, ahí en ese momento, y con el comité de crisis armado, que se había armado creo que unos meses antes, integrado por este grupo Champagne y demás. En ese momento Independiente todavía se jugaba el ascenso. Estás hablando, creo que dijiste 22 de mayo, Independiente asciende a mediados de junio. Sí, Las 22 de mayo elecciones de son a fines de 2014. junio. Las elecciones son una semana más tarde. Eh, bueno, algo pasó en el medio que lo obligó a Bertoni a correrse. Pero que después digo, esto el proyecto de presentarse como candidato estuvo totalmente oculto hasta ahora, ¿no? Porque eh, siempre se llama la opinión a Bertoni a hablar del club porque es palabra autorizada, obviamente desde la parte deportiva, pero digo, es un tipo que está bien preparado para hablar de política, porque cada vez que se le pregunta por la situación dirigencial de Independiente, no tiene problema, es un tipo sin pelos en la lengua para declarar. Esto yo lo digo y me hago cargo también un poco de que a veces Bertoni habla y embarra un poco la cancha, pero porque seguramente tenga algo que ver con la intención de decirlo, ¿no? Y en este caso, creo que si quiere presentarse como candidato, obviamente que tiene los pergaminos suficientes como para poder hacerlo. El tema es con quién, digo, ¿no? Porque si vas a jugar a meterte en el barro con el oficialismo, el actual oficialismo, y es una jugada, una parada brava, ¿no? Para él o para cualquier candidato en este caso que se quiera presentar con ellos. Déjame saludarlo a Migue y lo sumamos también al debate. Migue Riglos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Gonza, ¿cómo andan chicos? Bueno, interesante la mirada que le están dando a la posible candidatura de Daniel Bertoni. Honestamente, mi punto de vista es básicamente, a ver, Daniel es un ex jugador, una gloria de la institución y del fútbol argentino, inclusive también ha formado parte de planteles maravillosos de la selección argentina que le han dado alegrías en momentos específicos de nuestra historia. Y eso, bueno, por supuesto que es más que importante. Pero creo que Daniel es una persona que no supo soltar el fútbol. A ver, es una apreciación meramente propia, ¿no? Eh, Como que nunca halló su lugar
post retiro. Siempre estuvo en la búsqueda de a qué dedicarse después de dejar el fútbol. Y bueno, quizás esta sea la última bala, bueno, justo en la puta madre. Mira la analogía que elijo yo también. Pero quizás sea la última chance que tiene de poder sumarse al mundo y al mundo independiente, que nadie duda del amor que tiene por la institución, ¿no? Eh, pero me parece que esto también tiene que ver con algo que hace unas semanas había publicado en Twitter con respecto a un operativo de lavado de cara que busca el oficialismo, eh, y que supongo que también debe ser parte, más allá de que la información que a mí me llegó y que es 100% fidedigna, de un contrato con una empresa que se dedica al lavado digital, por así de cara, para poder, y cito textual, palabras de una persona muy importante del gobierno actual de Independiente, poder pisar la cancha. Estas fueron las palabras textuales que utilizó este dirigente a la hora de pedir este servicio, ¿no? Hablamos de personas que desde cuentas, como se suele decir, troll o fakes, apoyen la gestión, destaquen las cosas que se hicieron bien durante el mandato, hablen determinadas palabras de determinadas personas vinculadas a este operativo. Y bueno, y quizás esto también tenga que ver con eso, ¿no? Que poner una gloria del club, que si bien, como bien dijeron ustedes, suele tener algunas declaraciones algo polémicas o algunos hechos ciertamente polémicos, no deja de ser un tipo muy querido y que está alejado, digamos, de la política de Independiente, por lo menos desde la participación activa, ¿se entiende? Si bien, como bien decían ustedes, insisto, intentó participar o en varias oportunidades se candidateó, quizás esto vaya a colación de lo previo, ¿no? De buscar una nueva imagen, pero que represente algo importante en lo deportivo para Independiente. Nadie saldría a putear a Bertoni porque se presenta por el oficialismo. Y creo que es parte de lo que buscan ellos, ¿no? No, para nada, que nadie lo saldría a putear, pero eh, vuelvo al análisis de lo que marcabas vos recién, esta lavada de cara, eh, bueno, los trolls, que son cosas que vemos en el día a día. Digo, la gente que consume redes sociales eh, se da cuenta de estas cosas, ¿no? De que hay gente que defiende a esta comisión directiva a diestra y siniestra. Me encanta decir esa frase. Pero digo, hay gente que defiende hasta el hartazgo a la gestión, sobre todo a esta última gestión de Moyano, que es indefendible en muchos puntos, pero, pero obviamente que no, que Bertoni, no digo que ganaría la elección, pero obviamente nadie lo insultaría eh, bueno, no sé, por presentarse bajo ese nombre. Digo, yo lo pensaría dos veces si fuera Bertoni, pero obviamente Bertoni puede hacer lo que quiera. Ahora bien, lo mismo para cualquier otro candidato. Digo, yo si fuese, bueno, Sergio Palazzo ya está metido en el lío, pero digo, Luciano Nakis es un tipo que no está más allá del apellido, digo, no es un tipo que está mal visto en la política dirigencial de clubes. De hecho, es un tipo demasiado bien visto en AFA, eh, que cuenta con el apoyo de muchos dirigentes de otros clubes también. eh, y me parece que arruinar todo eso metiéndose con el oficialismo sería como dejar pasar su tren, siendo que él dijo que quiere ser presidente independiente o que quiere involucrarse en la política de lleno independiente. Eh, Me parece como que si él es un histórico dirigente de lista roja, lo más sensato sería quedarse con lista roja y bueno, prepararse en todo caso para las próximas elecciones, siendo que lista roja no participa de este proceso electoral porque bien adentro tienen un quilombo también. Eh, que de hecho la semana pasada, y no sé si Gonza me puede ayudar a chequearlo, pero creo que hubo una reunión para normalizar la lista, siendo que tenían una interna fuerte en el... Iba a haber una reunión
Sí, porque todavía no estaba designado el interventor. Recuerden que Lista Roja a fines de 2021 sufrió un quiebre, quien recuerda, no sé si fue a fin de año o fue cerca del fin de año en aquella famosa asamblea donde, sí, fue la asamblea que se hizo en julio en claro, 2021, el año pasado. exacto, bueno, en esa asamblea cuando se da todo esto de que Vilariño levanta la mano y bueno, a partir de ahí, cuando Vilarino levanta la mano diciendo que él iba a representar a la Junta Electoral, si no me equivoco, fue un poco en ese contexto donde se da esto. Ahí se produce un quiebre muy fuerte que ya venía teniendo lista roja anteriormente, desde de un lado más por ahí, que quería continuar con los actuales dirigentes, como en el caso de Daniel Ferro, Juan Torres, y otra facción, o no sé si facción porque suena feo, pero otra parte de la lista que terminó siendo un poco después la disidente, la que buscaba como una renovación en los cargos. Bueno, en esto se dio un conflicto de ver quién le queda el sello, a quién le corresponde mantener el sello de lista roja, y lo que iba a haber, por pedido de uno de los integrantes de la lista roja oficialista, por así decirlo, que no me acuerdo muy bien el nombre de ahora del integrante que había pedido, creo que es Mayo, Walter Mayo, si no me equivoco, fue quien Sí. había pedido llamar a una reunión interna de la agrupación para definir la cuestión de los sellos, pero posteriormente, inmediatamente después, se designó al interventor de La Plata, de personerías jurídicas, que va a empezar a definir un poco entonces la cuestión del sello, ¿no? De a qué parte de lista roja le queda finalmente el sello. Entonces, fue en ese contexto donde ocurrió un poco esto que comentabas. Bueno, digo, volviendo a todo eso, que hay el fuerte quilombo interno que hay en lista roja, digo, siendo Nakis un apellido importante de la lista, un dirigente por el padre sobre todo, importante para la lista en sí, no quiero decir esto, que gente importante para Independiente, más allá de que tiene historia adentro del club, podría tranquilamente trabajar en su campaña para presentarse con lista roja, en todo caso, las próximas elecciones. Digo, sería un desperdicio para él quemarse con esta agrupación, como le pasó, por ejemplo, a, no sé, ustedes recordarán seguramente cuando Julio Comparada decide bajarse primero a candidato a vicepresidente, después termina bajándose del trinomio por completo en 2011. Cacho Álvarez fue su reemplazante en el trinomio, un tipo con fuerte pasado dirigencial, Cacho Álvarez iba como candidato a presidente. claro, primero iba a ir Comparada como candidato cuando se abre el proceso electoral, Comparada se baja como candidato a vice y Claro. queda la lista conformada con Cacho Álvarez de Olivera, Julio Comparada de vice, y el otro candidato era Lascurain, creo. Después se termina bajando Comparada por completo del trinomio y quedan Javier Massa de vicepresidente con Lascurain y queda Cacho Álvarez como Cacho candidato Álvarez a como candidato presidente. a presidente. Cacho Álvarez, que era un tipo con mucho pasado, un nombre muy conocido, sobre todo en el municipio de Avellaneda, por haber sido intendente, un tipo que había sido diputado, un pasado político muy conocido, que después se terminó, no quiero decir la palabra incinerando, porque ahora también es parte de este proceso electoral, pero digo, después de ese momento, digo, tampoco nadie lo había visto mucho caminando por el club hasta ese momento. Comparada le cede como el trono, ¿no? Claro, pero Pero mediáticamente fue fuerte que una persona con tanta historia en la política, a nivel nacional en este caso, o por lo menos regional, por así decirlo, pierda las elecciones y de las maneras que las perdió a mano de alguien que absolutamente outsider en ese momento. sí, sí, yo no me voy a cansar nunca de decirlo porque la verdad que es a la clave de la clave del triunfo de Cantero en las elecciones fue la campaña que hizo, que es, uno puede decir, y yo voy a ser el primero en firmar esto, que la campaña de Cantero fue de las peores de la historia, si quieren la primera o la segunda más mala de la historia, en comparación con esta, si la quieren poner en el orden que ustedes quieran. Para mí la de Cantero fue la peor de la historia por el descenso y por otras cosas más también, pero esta sigue siendo o puede catalogar como igual de mala. Pero es innegable es que la campaña de Javier Cantero o de su
Independiente místico en ese momento, sí fue muy positiva para ellos, porque ganaron por escándalo. Digo, un tipo desconocido le ganó a un ex intendente del municipio, ex diputado, a una plataforma que tenía dirigentes muy conocidos en la política independiente en ese momento. No tengo la lista a mano, pero ahora si quieren la buscamos y la repasamos un poco. Ahí lo voy a buscar. Bueno, y digo, bueno, después la otra pata del proceso electoral de la lista roja con Juan Torres a la cabeza. Juan Torres también, un dirigente bastante conocido en el mundo independiente, sobre todo histórico de lista roja. Pero bueno, digo, un NN prácticamente, un forista, les ganó las elecciones, pero mucho de eso tuvo que ver la campaña que hicieron. Campaña que me parece que hoy, digo, sin darle las agrupaciones opositoras, pero me parece que no llega a ser algo que termine de conformar a la gente o de convencer a la gente. Ves, mucho de eso tiene que ver esta campaña de Cantero también, ¿no? Que al tener a lo desconocido ahora, la gente no termina de confiar del todo en dirigentes que por ahí o no conocen por el nombre o conocen por su nombre y tienen miedo de repetir la historia. Es un poco el análisis que hago. Miguel, perdón. No, está bien. No, hay que recordar el apoyo partidario que tuvo la campaña de fue muy fuerte el apoyo partidario, de que en ese momento eran medios, eran mucho más, más acotados, más acotada, digamos, la llegada mediática de los medios partidarios en el sentido de cantidad. Entonces, quizás se abloquelaban entre menos medios, mayor poder. Y eso ayudó mucho Sí, para que el socio, sobre todo, forme una opinión y conozca a Javier Cantero, que como bien decís vos, es un ignoto de la política del rojo, digamos. O sea, sí, Acá un tengo tipo, la lista, como bien chicos. decís vos, forista, ¿viste? Sí, no, Gonza, a ver, perdón. yo quiero, sí, Y perdón, hay un Gonza, par de pero nombres para, que llaman la atención, por eso. espera, Perdón, Miguel, espera, la Gonza, interrupción, pero hay un par de nombres que déjame llaman la responderle a atención. Miguel un segundo con esto de los medios. Yo Perdón. en ese momento fue justo cuando yo empecé a trabajar en el mundo del periodismo y sobre todo en Independiente. Y la realidad es que Cantero, así, como te dije, hizo una campaña en la que él mismo llamaba para dar entrevistas, o bueno, o la gente que manejaba su agenda, eh, trataba de llevarlo para contar sus propuestas. eh, digo, desde la campaña, o sea, desde el lado de Cantero, me parece que eso para ellos era aprovechar el momento, digo, que es algo que, por ejemplo, nosotros en los espacios le decimos a la gente de la oposición, digo, que aprovechen estos lugares, los programas partidarios, para que la gente los conozca, porque seguramente no llamen a la gente no sé, no llamen a dar las marketing de gente independiente en Radio La Red, tal vez, que es una plataforma que seguramente sea más amena con Unidad Independiente por formar parte del mismo grupo empresario, ¿no? Pero digo, eh, está la posibilidad de usar a los medios partidarios, en el caso de ellos, digo, ¿no? A su favor, ¿no? Para poder contar sus ideas, para explicar el porqué de su plataforma, para todo eso. Y en ese momento no era, la verdad que digo, no es que los medios partidarios apoyaron la llegada de Cantero o la dejaron a favor. Creo que en ese momento estaban todos en contra de que Comparada continúe en el club. Y me parece que la opción de Cantero, obviamente que esto con el diario El Lunes lo digo, pero hubo sí apoyo de parte de algunos medios. Obviamente que esto se sabe que en todos los procesos electorales pasa, ¿no? Que hay gente a favor, en contra, y que hay intereses de por medio en muchos casos. Eh, pero no quiero meter a todos en la misma bolsa porque eran menos medios o porque lo que sea, porque de verdad los medios independientes siempre fueron muchos, tal vez no había tantas cuentas de Twitter o tal vez no había tantos medios, tantos sitios web como por ahí hay ahora, y en ese momento eran más programas de radio o cosas por el estilo, pero Y como marcaba Miguel, que Javier Cantero en su momento en el foro de Infierno Rojo se había hecho como muy conocido en ese aspecto, porque como que inició haciendo un poco campaña por ahí también, ¿no? hizo eso, había hecho él fue uno de los que presentó en la Municipalidad de Avellaneda el cambio de nombre de la calle Cordero por Sí. Bocchini, fue el que encabezó el evento
también, eso fue bastante antes de las elecciones, se hizo un toque conocido el tipo. Y aparte era un empresario, entonces, un empresario muy conocido de Quilmes, entonces era como, de repente, era un tipo que no empezaba a estar tan mal visto. Después terminó siendo un boludo con guita, o un boludo que no sabía gestionar. Pero bueno, me parece como que, no, sé que no es la intención de Miguel y sé que no lo quiso decir de esa manera, pero digo, tampoco es que solo los medios partidarios fomentaron que gane Cantero. Cantero los aprovechó también como para aprovechar su campaña, digo, ¿no? Le supo sacar el jugo a ese momento. Y sí lo digo porque creo que ningún medio partidario quería que continúe con Parada. Por ejemplo, con Parada no daba las entrevistas que... estamos hablando de que Cacho Álvarez presentó o se anunció que se iba a presentar como candidato a presidente un mes antes de las elecciones. Hasta antes se iba a presentar con Parada y en todos esos meses Comparada no daba entrevistas, la gente que trabajaba con Comparado, que en ese momento estaba en el club, no daba entrevistas, no hacía campaña, no había prácticamente nada que hacía pensar que Comparada iba a seguir en el club. De hecho, Esas toda la gente elecciones estaba en fueron contra. en diciembre, 19 de diciembre, si no me equivoco, más o menos. Sí, de 2011, 2011. Porque, mira, acá hay una nota del Creo que 22 el de 18 de noviembre. diciembre fue una cosa así. Claro, bueno, porque acá hay una nota del 22 de noviembre de 2011 de la ciudadavellaneda.com.ar, donde justo acá confirma, Cacho Álvarez presentó su lista de elecciones en Independiente. Fue un mes antes. Claro, sí, no, Y es que están sí. todos los nombres acá. Es que La verdad que históricamente, ¿sabes lo que pasa, Gonza? Que esta vez pasó exactamente lo mismo sí, y ahora está pasando lo mismo que pasó históricamente en Independiente. No hay sí. nadie preparado como para decirte desde el oficialismo, desde la oposición, por lo menos veo que están trabajando o que tratan de convencer a la gente, que cuentan sus proyectos, que hablan en los espacios, en los medios. Digo, hay como que la oposición se mueve. Podemos criticar si nos gusta, si no nos gusta, perdón, si nos gustan los videitos, si no nos gustan, lo que sea. Pero digo, por lo menos la oposición está haciendo campaña con las armas que tiene, con los recursos que tiene a su manera. Sí, El oficialismo nada, y fíjate que eso que estás leyendo vos es de 2011. sí. Bueno, el 21 de noviembre la gente pensaba que se iba a presentar con Parada. El 22 se supo que se iba a presentar Cacho Álvarez y no con Parada. Después con Parada se termina, creo que 15 días antes de las elecciones, termina bajándose del puesto de vicepresidente, irse totalmente de la elección, para obviamente no perder con Cantero, o con Juan Torres en ese caso, que iba a salir tercero cómodo. Y así fue. Digo, se deja como a la especulación, se subestima a la Sí, gente. Eso es lo que yo sí, pienso, sí. ¿no? Si se prepararían, digo, y esto va para todas las agrupaciones, ¿no? Si se prepararían de una manera sensata, ir al hincha con empatía, ¿no? Donde pueda confiar o tenga un lugar para decir, bueno, no, yo vuelco mi voto de confianza acá porque realmente este proyecto me convence. Y la verdad que todavía no se escuchó un proyecto que convenza eh, más allá de propuestas que de los dos lados, lo dijimos con Gonza y tuvimos gente de las dos listas acá, son muy innovadoras, hay muchas cosas interesantes y muchas cosas de valor para aplicar a lo largo de una próxima gestión. Pero digo, en el run run, en el vamos, bueno, obviamente vamos a necesitar plata acá. Plata y después gestión. Pero digo, Independiente va a tener que levantar, por lo menos la persona que venga o la lista que venga va a tener que levantar 7 palos para levantar las inhibiciones, 7, 8 palos para levantar las inhibiciones. Y después empezar a pensar en un plantel competitivo. O sea, es un fierro caliente en este caso. Viste que siempre se dice un técnico no quiere agarrar Sí, el equipo porque es un fierro caliente. Bueno, este es el fierro más caliente que yo vi hasta ahora. Sí, hay una, perdón chicos, sí, hay adelante. una cuestión de, sí, primero aclaro de que sí, efectivamente interpretaste lo que quise decir. No podría meter a todos los medios dentro de la misma bolsa. Sí es cierto de que justamente en ese afán de que no siguiera, digamos, el oficialismo que venía haciendo las cosas bueno, venía, digamos, entre comillas, porque bueno, eso es lo que se veía en ese momento. Después, bueno, se terminan como siempre descubriendo un montón de otras cosas cuando accede otro, en este caso la oposición presidida por Cantero, bueno, se están descubriendo un montón de cosas que, bueno, a priori no se veían tanto, pero sin embargo el hincha del socio ya
estaba bastante desgastado con respecto a Comparada, y bueno, de hecho él mismo lo vio, como bien decís vos, no quiso, no quiso formar parte de la derrota, no quiso ser la cara de la derrota, entonces decidió bajarse. Eh, a eso efectivamente me refería. Después, si hay intereses, yo lamentablemente lo digo, no tengo pruebas al respecto, si no me encantaría decirlas porque no tengo ningún problema, no le debo nada a nadie, igual que ustedes. Y seguramente harían lo mismo. Si tuvieran pruebas sobre alguien que actuó por intereses, seguramente lo dirían. Miguel, yo lo dije porque esto es 2 más 2. Había un montón de medios partidarios que tenían las publicidades de Independiente Místico en las tiras radiales. Digo, ¿Cómo no. pasa ahora? Y como pasa ahora y como pasa, claro, bueno, pero digo, esto es por plata, siempre fue así. Sí, Yo lo digo sin deberle nada a nadie, de verdad, y sé que vos tampoco, y Gonza obvio. en nuestro caso tampoco, pero digo, esto está a la vista, o sea, no hace falta explicarle a alguien. Si vos escuchás un programa que tiene la publicidad de Grindetti en los cortes comerciales, y bueno, algo tendrá que ver. Digo, no es una crítica. Y no Está debería perfecto. igual, ¿no? No No sé, debería igual, pero ¿no? cada uno maneja su medio como quiere. Digo, yo no le voy a enseñar a hacer periodismo a nadie. De hecho, hay mucha gente que le va demasiado bien haciendo esto y me parece que si lo quieren hacer así de esa manera está perfecto. Yo prefiero no tener la publicidad del kiosco y no la de una de las listas del club, pero bueno, tal vez las personas que integran ese medio están a favor de que gane esa agrupación y me parece que está bárbaro, o sea, cada uno con sus Sí, intereses. Yo no lo por critico, digo, supuesto. yo no lo haría, pero cada uno que haga lo que quiera. No, yo personalmente sí los critico porque me parece que, a ver, son formadores de opinión y esto, insisto, corre por cuenta mía, siempre aclaro lo mismo, porque a veces ven los tres nombres de los que están hablando y, viste, ya involucran a todos, no. Esto va por cuenta mía. Yo sí los critico porque no es para mí, no te quiero corregir, es una opinión. No es enseñar a hacer periodismo, sino lo que se debe hacer por un simple hecho de ética profesional. Digamos, si vos sos periodista, no tenés que estar atravesado por un interés para formar una opinión. Ahí está el problema. Una cosa es que vos elijas, te promociona, yo lo digo con nombre, ¿no? Open 25, te promociona Open 25, pero eso no te hace estar hace 6 años a favor del gobierno, del oficialismo, y ahora en contra del oficialismo y a favor de una de las listas. ¿Se entiende? Eso estaría mal y yo la verdad que honestamente me siento éticamente y moralmente capacitado para cuestionarlo porque me parece que no se hacen las cosas así y yo no las hago así. Insisto, entiendo tu punto y sé que no lo harías y queda clarísimo, ¿eh? Pero esto corre por mi cuenta, me parece no está bien porque en algunos casos creo que saben el poder que tienen de convencimiento en un montón de personas que los escuchan y que efectivamente creen en la honestidad intelectual que pregonan a la hora de informar. Entonces, cuando la opinión, el problema radica cuando la opinión cambia acorde a, en este caso que estamos hablando puntual, el sponsor que los auspicia. Eso yo no lo veo bien y me parece que en ese aspecto, yo por lo menos como periodista, lo combato porque no me gustan ese tipo de cosas. Insisto, los intereses siempre están y siempre tenemos que plantarnos, a mi modo de ver el periodismo, tenemos que plantarnos desde qué lugar estamos emitiendo nuestra opinión. Me parece que si yo estoy totalmente en contra de que sigue el oficialismo, tengo que plantarme desde ese lugar. Porque todo lo que yo diga del oficialismo va a venir desde un lugar determinado, con un interés determinado, que no siempre tiene que ser económico, ¿eh? Simplemente es una cuestión de ideas, de ideología o de ideales, como lo quieran llamar. Pero en mi caso, ¿no? En otros casos será intereses económicos, intereses políticos, incluso hasta por canjes, que me parece ya me parece una locura, pero bueno, no voy a señalar a la gente por lo que haga o deje de hacer, sin pruebas, por supuesto. Pero cuando un periodista informa desde una hipotética objetividad, cosa que sabemos nosotros que somos periodistas, no existe, porque no hay objetividad, no existe la objetividad, porque estamos todos atravesados por nuestra propia idiosincrasia, eso ya de entrada,
más allá de intereses espurios o no. Todos tenemos una opinión y de ahí surge nuestro parecer. Ahora, cuando informamos y hablamos de que estamos dando una noticia hipotéticamente sin ningún tinte de interés o algo que se le parezca, estamos siendo deshonestos porque si efectivamente lo tiene, tenemos que hacerlo saber. Ahí yo creo que está el error. Perdóname que la haga larga, pero quería explicar mi punto y por supuesto yo no puedo meter a todos los medios partidarios en el medio porque hay gente que labura a pulmón o no, pero que es honestamente, intelectualmente honesta y me parece que eso es muy válido para nuestra profesión, ¿no? No, todo bien, Miguel. Yo de verdad estamos de acuerdo, pero bueno, no, de nuevo te digo, no le voy a enseñar a hacer periodismo a nadie y cada uno, si paga su espacio de radio, puede decir lo que quiera, aunque me parece que no debería ser así y que debería haber una ética profesional, pero bueno, yo ya, y creo que la gente que está escuchando este espacio también sabe con los bueyes con los que hará, y sabe que si escucha determinado programa de radio o determinado programa independiente se va de determinada manera, y si lee determinados sitios se va a leer, se va a encontrar con determinado tipo de noticias. Digo, ya como que en el mundo independiente, a pesar de que somos muchísimos, gracias a Dios, en el mundo periodístico independiente hay poca gente y se conocen mucho entre sí. Entonces, no es una crítica al periodismo partidario en sí. Yo, la verdad, lo defiendo al periodismo partidario independiente, más allá de que hay algunas cosas que no estoy a favor, pero digo, no quiero terminar hablando el espacio sobre el periodismo independiente en sí. Me parece que hay grandes valores y hay valores que están no en su mejor momento, tal vez meando afuera del tarro, si se permite el término. Pero bueno, es algo que históricamente pasó y que pasa en todos los clubes. Por eso digo, yo coincido en todos los puntos que vos marcás, pero no le voy a enseñar a hacer periodismo a nadie. Cada uno que haga lo que quiera y si quiere en su programa poner una publicidad de Open25 o las publicidades oficiales del club, como muchos programas hay, nada, bárbaro. Después estará en su subjetividad o en su objetividad o en su intento por llegar a la objetividad, lo que digan o dejen de decir. En nuestro caso, por lo menos nosotros tres, sé que no le debemos nada a nadie, así que nada, por eso nos permitimos hacer este espacio sin espacios publicitarios, salvo nuestros emprendimientos personales, que no ponen plata para que los digamos. Te agradezco, Miguel, por sumarte. Quiero darle la palabra también a Gerard y a Maxi, pero ahí Gonza creo que está con de Cacho Álvarez, que le íbamos a repasar y ya saludamos a los chicos también. Sí, agradeciéndole también a Miguel, como bien vos decís, por haber participado del espacio, por estar siempre prendido. Me quedo un poco con lo que veníamos hablando, de esto de Cacho Álvarez. Y no es que quiero leer la lista para hablar de Cacho Álvarez en sí y de lo que fue la elección del 2011. Obviamente le voy a seguir hablando de este tema que nos incumbe hoy, que es el tema de la posible candidatura de Bertoni a presidente. Pero estoy bebiendo la lista y hay algunos nombres que me llaman la atención. Insisto, para el que está escuchando y que no quiera decir que no, que yo lo digo con una cierta intencionalidad. Esto es una nota del año 2011, 22 de noviembre, de la ciudad avellaneda.com.ar para que la quiera buscar. Voy a leer textual lo que dice ahí. Iba para presidente, bueno, Cacho Álvarez, vice primero iba con Parada, vice segundo, y acá admiro tu memoria y tu conocimiento de política partidaria, como te digo siempre, Cris, porque estaba Juan Carlos Lascuraín, muy bien. Claro, y después se baja con Parada y va Javier Massa reemplazándolo a Comparada. O sea, a las elecciones de diciembre no va a Comparada, directamente se baja como vice primero y Claro, ocupa su lugar Javier Massa. que era vocal primero en esa lista. Claro. Pero fíjate, el secretario general era candidato Fabio Fernández. Secretario deportivo Héctor Maldonado. ¿Cuándo vocal, no? Vocal segundo Hugo Barrueco. Vocal cuarto Adrián Espósito. Hugo Barrueco, que en ese momento era vicepresidente independiente. Exacto, era vicepresidente de Comparada. Fue un poco, creo que, como el que estuvo, o por lo menos la cara más representativa de lo que tenía que ver con los avances en las obras del estadio. Me acuerdo que en su momento al que más se lo entrevistaba para consultarle sobre el tema era él, por ejemplo. Sí, señor. Los vice de Comparada en ese momento, sí, ahora sí mi memoria
A ver si me ayuda, pero creo que era Barrueco era uno y Boris Linovsky era el otro, creo. Ahí Si me mal no. mataste. Y si alguno se acuerda, por ahí me puede tirar una manito o algo como para un salvavidas, ¿no? Hay un emoji de un salvavidas para tirarme, pero creo que sí era Boris Linovsky. A ver, lo estoy googleando. Bueno, no voy a. Bueno, pero a priori los nombres que marcás vos de la lista de cachos son nombres que, bueno, un poco lo que decimos siempre, ¿no? De que La falta de renovación de las listas. un poco eso y otro poco, digo que no solo las listas se renuevan, sino que la gente que se involucra es siempre la misma. Fíjate que Héctor Maldonado ya había tenido un pasado en el club, estaba como candidato a secretario deportivo en ese momento, hoy es el secretario general hace ya unos años y prácticamente la única persona operativa del club a nivel dirigencial. Nada, llama la atención por lo menos. No sé si encontraste ahí, yo estoy casi seguro que lo que dije era así, pero puede ser que me haya equivocado, porque han pasado ya No lo como... encuentro, che. Bueno, no importa, seguí repasando la lista que yo ahora de alguna manera No, lo voy a no, los encontrar. nombres más importantes eran estos que te decía. Que bueno, me llamaron la atención porque son nombres que al día de hoy siguen dando vueltas, o sea, todavía se sigue especulando hasta último momento por tratar de convencerlo justamente a Fabio Fernández, que fue, si no me equivoco, fue tesorero, ¿no? Durante la primera gestión Moyano, creo que ha sido tesorero, si me equivoco pido disculpas, pero si no me equivoco ha sido tesorero de la gestión Moyano y hoy se habla como un posible candidato también a presidente del oficialismo, era alguien que siempre buscaba para una posible unidad, bueno, mismo Héctor Maldonado, entonces bueno, son nombres que a priori llaman la atención, ¿no? Sí, está bien entonces, dije bien. Comparar al vice, perdón, era el presidente, el vice primero era Boris Linovsky y el vice segundo era Hugo Barrueco en la gestión de, en la última gestión de comparada al frente del club. Sí. Eh, no, perdón, me perdí en el último que dijiste. Y quiero saludar a Maxi y a Gerard también, ahí, que los tenemos ahí. No, solamente esto, ¿no? De los nombres más pesados que por ahí se podían leer en la lista, que Y, si, eran... y Gonza mismo, si rebobinás a la primera gestión de comparada, que va a ser un poquito más difícil encontrar la lista, que ahora si querés la buscamos. ¿De qué año? ¿La de 2005? Claro, seguramente también encuentres nombres del mismo estilo. Eh, Uno de ellos, no sé, por ejemplo, acá hablamos hace un tiempito con Ciagalúa. Digo, hay gente que tiene pasado dirigencial que hoy mismo está presente. Eh, Digo, esto sin ningún juicio de valor, sino simplemente que tienen pergaminos en la política independiente, a favor o en contra, digo, ¿no? Creo que lo hemos charlado acá lo hemos charlado con, ya no recuerdo realmente, con Ramón Jorge lo hemos charlado sobre bueno, el momento en el que él trabajó en el club, y obviamente él no fue parte de la comisión directiva, pero sí parte del equipo de trabajo de marketing en la gestión de Cantero, y hablábamos un poco eso, ¿no? De que a veces se condena a la gente por haber sido parte de algún proceso que quedó manchado por algo, pero tal vez no se rescata los buenos valores de la gente eh, que merece la pena. Esto obviamente lo digo sin ningún juicio de valor. Lo digo porque lo hablamos con él, pero bueno, si lo hubiéramos hablado con alguien de gente independiente también lo diría. Eh, Déjame saludar a Maxi, primero a Maxi que había pedido la palabra hace bastante, y después vamos con Gerard también. Eh, ya no sé en qué momento pidió la palabra Maxi, seguro estábamos hablando de Bertoni, pero no importa. Maxi, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? No, estaba escuchando de buenos valores. ¿Cómo vas a rescatar valores de una dirigencia que se fue a la B? Ya está, olvídate de eso. Pero al margen de No, bueno, pero él no eso, era dirigente, ¿eh? no, 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 pero pará, no pongas boca, no, pará, nada, no empecemos, Maxi, a buscar nada, tranqui, quilombo. tranqui. No, quería hacer un Eh, comentario, que hacer un comentario que vos has dicho sobre movimiento independiente. Guillermo Marconi era el que estaba incentivando de Fox Sport la campaña. Guillermo Marconi estaba incentivando la campaña de Cantero, Sí, ¿o de de quién? Cantero, Ah, sí, de claro. Cantero. Sí, es Y verdad. comparada, no sé si muchos no se acuerdan, Bueno, Infierno, por eso, pará, ves sí. que no son solo los medios partidarios, digo, porque ahora a mí ya no lo veo Ujú. conectado, pero digo, hubo una buena campaña de parte de Cantero, englobando muchas cosas, no solo medios partidarios,
sino también, no sé, por ejemplo, haciendo las visitas a las peñas, ponele que ahora veo que las están haciendo las agrupaciones, digo, es algo que es básicamente en Independiente. Pero Cantero iba todos los días a una peña distinta, por ejemplo, en ese momento. O Cantero, la gente de Cantero, digo, y eso también fue eh, arraigando el clamor popular de la gente. Digo, no solo fueron los medios partidos, porque si no queda como que los medios partidos le hicieron la campaña a Cantero y no es algo que haya pasado. C5N. Fueron parte, C5N. ¿qué? C5N. Está bien, pero digo, Guillermo Marconi, hablaste recién, Guillermo Marconi trabajaba en Fox Sports, no trabajaba Claro, de la Cuna al Infierno o en Orgullo Rojo. claro. Sí, por eso te estoy contando que... No, ya sé, perdón, no te lo quiero decir No. mal, pero digo, no es que solo se aprovechó de los medios partidarios Cantero como para, o los medios partidarios decían vayan a votar a Cantero. No. Los medios partidarios decían lo mismo que dicen ahora, vayan a votar. Después, De bueno, hecho, hay que realmente, recordar muy bien también cuando en el show de fútbol en su momento se dio el debate Cantero contra Cacho Álvarez. Hubo un debate también. Y recuerdo patente, con el mayor respeto a Cacho Álvarez, pero creo que repitió la palabra gestión 60 veces. Y Cantero daba como algunas propuestas o cosas concretas. Digo, después todos nos comimos el sapo de Cantero, todos nos comimos el sapo de Cantero. Pero claramente el trabajo en su momento, el trabajo preeleccionario de Cantero, sumado al contexto institucional que venía arrastrando Independiente, que no debemos olvidar que en su momento cuando la gente se manifestaba en contra de Comparada en el estadio, los barros lo apretaban. Recuerdo un episodio en cancha de Banfield también, donde una persona cercana a Comparada se acercó a un hincha que lo estaba insultando o diciéndole cosas cuando Independiente perdía ese partido con Banfield, creo que fue el de la goleada. Digo, hubo un montón de condimentos también que hicieron que Cantero gane la elección. No fue por ahí solamente por haber estado en algún medio partidario o en algún medio nacional. Digo, ni hay que hablar, poner un poco en contexto todo también. Gonza, ni hablar de esto que decías vos del debate con Cacho Álvarez. Cacho Álvarez, cada vez que, en ese mes que duró su campaña, cada vez que salía a hablar, y esto lo veo a Franco Caruso conectado, no me va a dejar mentir, porque nosotros hacíamos un programa que se llamaba Monarquía Roja, justamente, todos los días, y lo hemos sacado a Cacho Álvarez al aire, porque sí, Cacho Álvarez daba entrevistas, y ha dicho que Independiente salió campeón en Córdoba con 7 jugadores. Y esto, ustedes se acuerdan de esto. Alguien seguramente se acuerda, porque Sí, yo me acuerdo. Y es lo hemos más, charlado Cris, y fue... atando un poco de cabos, de hecho, no le doy la responsabilidad a Cacho Álvarez, pero para entender un poco también, Cacho Álvarez, alguien, como bien vos dijiste, intendente de Avellaneda. Un tipo que está mal coacheado a la hora de declarar. Como vemos que hay muchos dirigentes de la oposición, sobre todo, que a la hora de hablar están mal preparados, digo, no están coacheados o no Sí, están aptos para salir a explicar propuestas. Y esto no es una crítica, digo, no todo el mundo por ahí puede enfrentar al periodismo o las bombas cuando le tiran, che, ¿y cómo van a hacer para sacar al Club del Pozo y demás? Digo, o la no todos, exposición en sí también, ¿no? Que o no genera todos se esto. van, no todos se van a la exposición, y no en crítica, digo, es algo cotidiano. Pero digo, si vos tenés una persona bien preparada, bueno, aprovechate a esa persona para que salga a dar las entrevistas esa persona, ¿no? Una persona que no sabe defenderte, ¿cómo va a sacar al Club del Pozo? Ay, me estaba acordando, perdón, Cristian, ¿no? Siakaluga fue vicepresidente de Ducataseiner también. Sí, lo hemos tenido acá a Siakaluga hablando uno de los primeros espacios. Siakaluga ocupó muchos puestos a lo largo de este siglo y del siglo anterior también en la política independiente. Fue vicepresidente electo, como decís vos, de la gestión de Ducatenseiler. Fue también representante de socios de Comparada. Fue parte de la comisión de Grondona. Digo, estuvo hace muchísimos años que está en el club. Eh, digo, era el abogado de confianza también de Comparada, esto se sabe. Bueno, nada, y lo hemos tenido acá para charlar un día, uno de los primeros espacios creo que fue, obviamente sobre el estado actual de la política y la renovación dirigencial, que era algo que nos parecía interesante preguntárselo justamente a él. Sí, y aparte yo me estaba acordando que vos decías que Comparada no tenía medios. No hay que olvidarse que Infierno Rojo era un magazine creado por Comparada. Fue Sí, creado no y dije que no tenía financiado. medios, dije que no daba entrevistas tradicionalmente a los medios
partidarios. Eso es, Escuché mal, perdón. Entonces te pido disculpas. No fue una acusación, sino que fue una mala interpretación mía. Sino que me no, acuerdo también. medio sí tenía, y ahora seguramente no esté el Ujú. video, pero había medios que incluso se filmaban comiendo asados con él, y después lo publicaban a modo de entrevista. Eso Infierno en ese momento. Rojo tiene dos canales. Infierno Rojo tiene dos canales. El ex canal de Infierno Rojo, que creo que está todavía, están todas las entrevistas, todos los videos de comparada. Ah, bueno, la verdad pensé que no estaban más, que no existían más. Sí, existen, está todavía. Es más, hasta te muestran la parte de las obras, todo. Bueno, pero sí había videos y nada. Todo bien igual, es lo mismo que le decía a mí, que cada uno defiende los intereses que quiere. Yo no le voy a enseñar a hacer periodismo a nadie, yo tampoco soy quien, pero digo, yo prefiero comer un asado con mis amigos, ¿no? En vez de comer un asado con Comparada. Pero te da como un poco de. Te agranda, aunque vos no lográs esas cosas. Sí, Maxi, ¿qué no sé. opinas de Lamentablemente. la posible llegada de Bertoni como candidato a presidente? La verdad que no. No sé. No puedo. Te iba a preguntar eso. Cuando leí candidato a presidente Bertoni, dije, de la nada es esto. No sé si tiene pergamino, no sé si tiene un equipo de trabajo, no sé si puede conseguir un grupo económico, no sé. Desconozco todo de Bertoni. Yo sé que está metido con Patricia Bull, con Pato Burlich, con el Sí, Trump. decíamos que el año pasado, mediados del año pasado, tuvo una reunión con ella, difundió un video diciendo que era la futura presidenta. Y bueno, que era esta vinculación que hacíamos, ¿no? De no entender cómo puede ser que, o hasta qué punto, que también puede ser un poco lo del tema del lavado de imagen que quieren hacer, que mencionaba, de que, bueno, se busca una figura como Daniel Bertoni, más allá de su pasado o su vinculación política, que es contraria a la agrupación independiente, a lo mejor es ir a buscar la cara de Bertoni para, y esto con el mayor de los respetos, le digo, hay muchos socios de Independiente que seguramente en la cuestión política, toda la cuestión de fondo, no le interesa, y le interesa solamente lo que tiene que ver con lo absolutamente futbolístico, que insisto, no estoy haciendo un juicio de valor sobre esa gente. Hay gente, como por ahí como nosotros, que queremos informarnos más de cuestiones del día a día del club en todo su aspecto. Y hay mucha gente también que le interesa ir a la cancha y ver si la pelota entra o no entra, si Independiente pelea un campeonato o no pelea un campeonato. Yo creo que la posibilidad de sumar a Bertoni a una posible trinomio está enfocada en esa gente, como para Ujú. desviar un poco el foco de atención bueno, de justamente esto de limpiar la imagen, ¿no? Igual siempre digo esto. En el fútbol la mejor gestión es cuando la pelota entra, cuando no entra son todos malos. Entonces, hasta que la pelotita Claro, no pero entre, son si todos malos. Moyano tenía la suerte de ganar antes de haber declarado que se iba del club, que ganar el Clásico de Avellaneda y meter 3, 4 triunfos al hilo, lamentablemente creo que todos sabemos internamente que todo lo que pasó después por ahí no pasaba y eso obviamente no iba a tapar toda la No era, gestión. perdón, Eduardo Domínguez llegó con una gestión que no fue votada y la gente aplaudió porque tenía 58.3, casi entras a la Copa Libertadores. Entonces, lo deportivo influye mucho, lamentablemente. Es más, si hubieras entrado a dos Copas Libertadores más, la gestión hubiera sido de las mejores. ¿Qué haces? El De las análisis. mejores que por la Copa Libertadores, decís vos. Y pensemos en los últimos 30 años, analizar los últimos 30 años y esta Pero digo, gestión en es el la medio que. pasaron muchas cosas, Maxi. Yo no sé si solamente la pelota. Y lamentablemente Independiente Digo, estamos tan hablando de un club que ahora tiene que poner 7 millones de dólares para poder incorporar refuerzos porque esta gestión no le pagó a ninguno. Digo, que se fue campaña libre Ujú. por falta de pago. Fernando Gaibor en las mismas condiciones, Cecilio Domínguez en las mismas condiciones, Gastón Silva en las mismas condiciones. Existiría el pero si se hubieran dado las cosas que yo te dije, si hubiera entrado la Copa del 2016, la del 2017 y alguna más, existiría, pero como ya no jugaste Copa Libertadores, ¿y cómo retrucas eso? No podés, porque se Bueno, hicieron tan mal las por cosas. eso sí creo que ahí coincidimos en que están las dos visiones, ¿no? La visión por ahí de algún hincha que se centra en lo futbolístico porque por ahí no tiene ganas en la cuestión más política y es respetable,
pero también está la otra visión, y creo que en eso coincidimos, de que Ujú. esto de ir a buscar a Bertoni apunta un poco a eso, a esa mirada futbolística, ¿no? Y también pensemos que está el PRO metido ahí. Y es todo tema de política. Si el PRO llega a ganar a nivel nacional, te conviene tenerlos a favor y no en contra. Entonces, a la hora de tomar decisiones en la política, tenés que tener el poder de afuera de tu lado. Vale, a Sí, ver, le pasó a Moyano. No es una sí. defensa de Moyano, no lo estoy No, no, defendiendo no, para nada. lógico, Para pero lo pienso mí, igual que vos, ¿eh? esto es lamentablemente así. La política influye, sí y no. Depende cómo muñequees ciertas circunstancias o ciertos momentos. Si vos tenés Digo, contactos en los... Sí. casualidad o no, y ya te dejo, Cris, a vos, perdón, pero fíjate, Maxi, en esto que decís que concuerdo, que cuando se da la Sudamericana de Independiente 2017, previo a eso, no sé si fue en ese mismo año o el anterior, que estaba Macri ya como presidente, pasa este hecho que hoy, si uno lo googlea, lo puede buscar, de ese famoso acto entre Moyano y Macri, algo impensado para la política nacional a lo largo de la historia, pero Moyano diciéndole compañero a Macri, había como Ujú. una buena relación. Y cuando eso después se rompe, vaya casualidad o no, cada uno tómelo como quiere, más allá de que creo que esta gestión ha sido muy mala y que ha hecho muchas cosas mal también internamente. No fue solamente la política o los medios, como dice Moyano, claramente fue muy mala la gestión, pero tampoco podemos olvidar eso, que cuando se rompe ese vínculo que había entre Macri y Moyano, empiezan a pasar cosas en Independiente que previo a 2018 no ocurrían. Ujú. Las malas decisiones económicas, porque uno le pega a Holland de lo deportivo, pero el que firmaron lo cortó eran los dirigentes. Y Sí, muchos de esos también. dirigentes van a volver con esta unidad independiente, que ahí está Charlie. Recordemos que hay mucha gente que estuvo con Moyano hasta hace poquito, y muchos de estos quilombos económicos los firmaron ellos. Entonces, es como traer a Caballo de vuelta para terminar el 1-1 en el 2001. Por eso yo te digo que tengo medio la duda de qué soluciones traerán los de unidad independiente con personas que generaron este quilombo económico. No los puedes exculpar. Que aprendieron, puede ser, no tengo dudas. Todos aprendemos nuestros errores. Pero tenés que ir a los hechos, tenés que solucionar los problemas. Espero que ellos puedan, que son los mismos que los generaron. Nunca hay que olvidarse de eso. Perdón, Cris. Perdón que los corte y ya lo quiero saludar a Gerard, pero antes quiero completar con algo que habíamos comentado antes, que era la parte de la lista de comisión directiva del 2005 que me la hace llegar mi amigo Fer, que siempre escucha. Grande Fer, saludos para la gente de Massachusetts. Eh, Manda, el vicepresidente primero será entonces Atilio Di Pace y el vicesegundo Boris Linovsky, bueno, como después volvió a ser el viceprimero en el caso de la próxima elección, Boris Linovsky. Como secretario general estará Cristian Matera, que también estuvo después en la última gestión de Comparada. El secretario administrativo será Guillermo Muraca, el secretario deportivo Leandro Batafarano y el de prensa Mario Peripoli, que creo que, si mal no recuerdo, reaparece también en la lista o reaparecía en una de las listas. Ahora no recuerdo bien en cuál. No sé, no me acuerdo si en unidad independiente o en agrupación independiente. Pero estaba dentro de las listas que por lo menos que se iban a presentar en diciembre. Creo que en la de agrupación independiente, ¿no? Sería lo más lógico, pero bueno, realmente no recuerdo. Y no la tengo a mano. Pero Gonza, si la tenés a mano, buenísimo. Si no, La ahora la agrupación vemos un poco. independiente para estas últimas elecciones, decís. La agrupación independiente, claro, creo que iba como secretario de prensa nuevamente. Mario Peripoli, un tipo que eh, estuvo ocupando ese rol muchísimo tiempo en el club. Bueno, y un tipo con mucha relación con los medios, ¿no? Pero, pero no recuerdo, sé que lo vi, no me acuerdo ahora bien en cuál de las listas iba, pero estoy casi Sí, seguro oficialismo, en la del secretario de oficialismo. Comunicación y Medios, Claro, Mario bien, Peripoli. bien. Como tesorero asumirá Eduardo Espada y como protesorero Héctor Terrone, mientras que el sindicalista Hugo Moyano será representante. Supongo que representante de socios, ¿no? En ese caso lo fue. 2005, El ¿no? manager deportivo será Sí, 2005. Hugo Perico Pérez, será el manager deportivo. Y Manuel Rosendo Magán, el nene Magán, irá como coordinador de las divisiones inferiores. En tanto que Ricardo Enrique Bocchini será el nuevo asesor futbolístico. Año 2005, ¿eh? Seguramente pocos se acuerdan de todo esto.
Yo me acuerdo, perdón, yo te voy a decir algo, que con Parada se la jugó muy fuerte y lo trajo a Menotti. Lo trajo a Menotti Sí, para el como clausura 2005. exactamente, como apuesta fuerte para ganar la selección. La ganó Mm. igual, pero la apuesta fuerte era que Menotti le vaya bien. Bueno, una patada en el culo le dio a las 9 fechas porque estabas mirando la tabla del promedio cada vez peor. Ujú. Era, Déjenme salvar a Gerard también, perdón Gerard que te volvimos a clavar, pero queríamos hablar de a uno y bueno, no terminábamos más, perdón. Gerard, buenas noches. Qué tal, Cristian, Gonzalo? ¿Y qué haces, Maxi? Hablamos en el otro lado. ¿Cómo estás, No, todo Gonzalo? bien, me enganché medio tarde, porque bueno, habida cuenta de los acontecimientos espantosos que han sucedido. Eh, Perdón, la pregunta es, ¿Bertoni candidato? ¿Por qué lista? Disculpen la ignorancia. Y los rumores dicen, y desde el lado de Bertoni no lo han desmentido por ahora de lo que estuvimos averiguando, que sería para el oficialismo. Con Griezmann escamos esa información hace un tiempo y como comentaba recién, lo estuvimos nosotros también desde el entorno cercano averiguando y no lo desmienten. Ah, mira. Bueno, habrá que esperar las confirmaciones, ¿viste? Sí, se están nombrando muchas cosas, como que también habría algo también relacionado al Kun con el oficialismo, bueno. Y si se sumara esto de Bertoni, bueno, calculo que el escenario electoral ya estaría, me parece que estaría un poco más repartido, porque de las dos listas de la oposición, y yo no, siempre que me dan la oportunidad a ustedes de hablar, digo, no hay una cuestión certera en cuanto al futuro inmediato, no solamente por la cuestión de, bueno, o en lo referente a los sponsors y demás. Acá hay una cosa que es clave, que Independiente tiene que levantar, en principio, 7 millones de dólares de inversiones. Digo en principio porque hay gente que dice que es mayor la cifra, y por ende, si eso no sucede, y ante un plantel que tiene 8 o 9 contratos por préstamos que se vencen a renegociar, de los cuales, a mi criterio, ¿no? Por gusto futbolístico, yo me sentaría a negociar con Leandro Fernández, ponele Battaglini y Soñora, después el resto eh, me parecería bien que dejen libres, pero bueno, eso significa que vas a tener que incorporar 10 jugadores. Y por ahora, que yo sepa, no sé si lo sabrán ustedes, nadie salió a decir, quédense tranquilos, socios, socias de Independiente, que Independiente va a incorporar jugadores. Así que, si desde el lado del oficialismo se produce eso, bueno, habrá que esperar, ¿no? Porque si son versiones, de todas maneras los estaba escuchando recién y hay algo que no me cierra, porque si Bertoni estaba cercano con Patricia Bullrich, ¿qué estaría haciendo en la lista del oficialismo? Bueno, un Más poco allá. esto que decíamos recién, Gerard, de que a no ser que el oficialismo en esta función, en este objetivo de hacer una limpieza de cara, como bien también marcaba Miguel hace un ratito, deje de lado un poco las cuestiones políticas y la cuestión de gustos de Bertoni personales para tratar de buscar a una persona que pueda tener muchos adeptos, de gente que por ahí, de socios que por ahí no, entre comillas, no se llevan bien con la política, en este caso de Independiente, ¿no? Con la política institucional, y que no le interesa por ahí este tipo de cuestiones que sí nos preocupan a nosotros. Apuntan a esa gente con Sí, alguien como Bertoni. sí, además, a ver, tampoco nosotros creamos que Independiente es el único club
que no está atravesado por la política nacional, pasa en todos los clubes y va a seguir pasando, porque bueno, va a pasar en cualquier entidad en donde se postule gente y la dirija gente que tiene diferentes pensamientos políticos y de cara a la sociedad. Pero ya te digo, bueno, si la idea, como vos decís, es un refresco, un lavado de cara, bueno, Bertoni es un apellido de peso en Independiente, lo cual no significa que tenga, viste, las aptitudes como para ser el presidente, pero bueno, ya tuvimos algún que otro ejemplo y lo nombraron hace un ratito de quién fue el que estaba al frente de la institución cuando nos tocó perder la categoría. Así que a partir de eso, entiendo que, bueno, Bertoni debe tener una experiencia y sé que tiene contactos a nivel europeo, que lo hayan, de alguna manera, que los haya incorporado y tenga una visión de club, ponele un poco superadora, pero va a depender mucho de su equipo de trabajo, de la gente con la que se rodee, y con la misma cuestión que yo vengo insistiendo, en que si acá nadie le dice al socio que se van a levantar las inhibiciones, me parece que todo lo demás es guitarra, ¿no? Perdón la expresión, pero acá el punto es ese. Independiente va a tener un plantel diezmado y para el año que viene, si no cambian los resultados deportivos, la cuestión va a estar mucho más complicada, ¿no? Sí, sí, obviamente es uno de los... claramente, la cuestión deportiva, la cuestión futbolística, como bien marcabas también, el tema económico para poder conseguir refuerzos a fin de año, para poder incorporar, es uno de los grandes desafíos que va a tener quien le toque asumir en el club. Y lamentablemente, esto de que todavía el oficialismo, a 10 días del cierre de listas, no tenga nadie confirmado, más allá de esto que estamos especulando con la posible designación de Bertoni, a 10 días del cierre de listas, parece que el oficialismo no creo que no ha tomado conciencia, como lo ha tomado hasta ahora, pero no está tomando conciencia de lo que viene por delante, que es lo que decís vos, ¿no, Gerard? De todos los frentes que debe ocupar, y tampoco hay propuestas del oficialismo. Obviamente, primero que no hay lista, pero a esta altura la lista ya tendría que haber estado confirmada. Y por supuesto ya estar dando propuestas y hasta incluso haciendo su propia autocrítica de cosas que ocurrieron, porque creo que también falta eso. Uno ve las redes sociales de Agrupación Independiente, sacaron un video hace un par de cómo estaba el club antes de que llegue Moyano, digo, desde Agrupación Independiente todo el tiempo se pondera cuestiones que es verdad, han hecho durante la gestión Moyano, pero no se nota una autocrítica, se nota como un tono de querer dar a entender que todo lo que hicieron alcanza y en la balanza equilibra y pone de lado a su favor todo lo que fueron estos 8 años de gestión, ¿no? Entonces, es un punto también a tener en cuenta, porque, nada, yo creo que la gente a esta altura necesita propuestas de todos lados, y como te digo recién, esta necesidad de una autocrítica de Agrupación Independiente para que por lo menos, si van a querer hacer un lavado de cara con Bertoni a la cabeza en este caso, en caso de darse, que sea que haya por lo menos una sensación del lado del socio, de la socia que va a votar, como que realmente hay una necesidad de corregir o de dar vuelta a la página y tratar de arreglar y mejorar en un montón de cuestiones que estuvieron absolutamente mal durante esa gestión. Lo que no quita que después cada uno vota el que quiere, ¿no? Pero creo que un poco esa necesidad también hay. Sí, lo que pasa es que se me ocurre que la tardanza esa que vos mencionás, Gonzalo, me parece que debe tener, si efectivamente tienen, seguramente buscando quienes integrarían el trinomio, pero ahí me parece que va más del lado de una estrategia electoral y seguramente lo harán en una fecha bastante cercana a las elecciones.
porque medianamente, viste, si siguen hablando las listas de la oposición de la manera o como se están presentando y sin que el socio visibilice algo realmente concreto, y sí, van a mantener, yo calculo que van a mantenerse callados y bueno, y después sacarán el trinomio y las propuestas para salir de lo que es Independiente. Independiente es un club quebrado. Entonces, y ya te digo, y no por criticar, se hizo muy famosa, viste, la crítica al video de una de las listas y la presentación, que bueno, que el video era poco profesional y demás, pero desde ese lado, viste, es como que, con esto no quiero decir de que un video signifique la calidad de la gente que pueda trabajar, y seguramente yo creo que hay gente valiosa en todas las listas, inclusive en gente que siguió trabajando en el oficialismo, pero ustedes lo mencionaban acá y hace montones de años que Independiente tiene, el arco político está totalmente transversal, digamos, ¿no? Utilizando un término político de hace unos años en la Argentina. O sea, todos han estado con todos prácticamente. Con lo cual, por un lado, es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros como socios, porque no vinieron de un plato volador. Y por otro lado, creo que de alguna manera se nota si se quiere, una pasividad de acción que es preocupante. Y yo creo que el oficialismo seguramente va a tratar de usufructuar eso. De ahí a que le dé resultado en las elecciones, bueno, ya eso es otro cantar, ¿no? Gracias, chicos. Bien, muchachos, no sé si Maxi quiere decir algo más, que lo ve con la mano levantada y ya para ir cerrando. No, para ir cerrando, la única diferencia que hay en el 2013 es que tenés 58 puntos. Los 11 puntos que le faltó al Tolo Gallego para salvarse, lo tenés vos ahora. Si no, estarías viendo la tabla del promedio. Bien, yo la estoy mirando particularmente, pero bueno, entiendo que hay gente que no la quiera ver todavía. Pero yo ya la estoy mirando de reojo y no me caen los anillos por eso. Le quiero agradecer, bueno, obviamente Maxi y Gerard por estar. Algo que me marcaba recién Franco, ahí hablando por privado, que es verdad que nos olvidamos mencionarlo con Gonza. Ayer Ducatenseiler sacó un video, que no sé si ustedes lo vieron, pidiendo que le presten la lista del oficialismo para poder presentarse, lo cual es casi gracioso y anecdótico, ¿no? Porque, digo, ¿quién se puede imaginar que vaya Ducatenseiler en la lista de la gente que tanto criticó durante todos estos... Pero bueno, no me dejaría de sorprender cosas que pasan en la política independiente. Gonza, de mi lado nada más, le agradezco también a Gerard, ahí, a Juan, a Fer, que estuvo prendido de principio a fin. Lo veo a mi amigo Facu Ote, ahí prendido, a Charlie Federrey también, Sánchez, está Lucas Terrile, lo veo a ese, Nati de Mar del Plata, siempre la gente conectada que nos hace el aguante. Obviamente salvar a Gerard y a Maxi que se quedaron hasta recién participando, pero te dejo el cierre triunfal a vos, Gonza, y mañana seguramente por ahí, en una de esas, tenemos una nota para conversar. Gonza, ¿te me fuiste? Te dormiste, Gonza. Gonza. Bueno. Gerard, ¿vos me escuchás a mí? Sí, yo te escucho Nos despedimos nosotros, Gerard. Nos despedimos. Ahí está Gonza, ahí está Gonza. Esperemos el sábado arruinarle el campeonato como sucedió en el año 95 a los triperos. Uy, ojo con... ¿Tendrá Twitter la chancha Mazzoni? Está lindo para mañana hablar con la chancha Mazzoni, ¿no? Un poco. No tiene, creo que no tiene Twitter, pero vamos a hacer el intento. El único gol en